Hola, soy Axel Martínez Martínez del grupo 2V14 y hoy les voy a exponer sobre los derechos humanos. Bueno, como todos sabemos, el mundo está formado por diversas culturas, países y personas. Sin embargo, más allá de todas estas diferencias, hay un rasgo en común que nos caracteriza, y es que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Así lo marca la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue hecha el 10 de diciembre de 1948. Por esto, los derechos humanos se han convertido en una parte fundamental a través de toda la historia de la humanidad. Pero realmente, ¿qué son los derechos humanos? Se entiende por derechos humanos a todos aquellos que le corresponden a una persona por el simple hecho de estar viva. Estos derechos tienen validez sin excepción a cualquier ser humano y de cualquier parte del mundo. Por lo tanto, son universales y son válidos para todas las personas por igual, independientemente de su raza, religión, sexo, orientación sexual, color de piel, edad y de las demás características que nos pueden diferenciar de entre las personas. Los derechos humanos se dividen en tres grupos. El primer grupo son los derechos civiles y políticos. A este grupo pertenece el derecho a la vida y a la integridad física, la prohibición de la esclavitud, el trabajo forzoso, la protección contra la tortura, la libertad de opinión y la prohibición de la discriminación, además del derecho al voto. El segundo grupo son los derechos económicos, sociales y culturales, tales como el derecho a un trabajo, a una remuneración adecuada, el derecho a una fundación de sindicatos, la protección de la familia, mujeres embarazadas y madres y los niños, el derecho a nivel de vida adecuado, incluyendo una buena alimentación nutritiva, el derecho a una mejor vida, el derecho a la educación y el derecho a la participación en la vida cultural. La tercera dimensión está compuesta por los derechos colectivos, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación, el derecho al desarrollo en un medio ambiente limpio y el derecho a la paz. Aquí es fundamental tomar el principio de la invisibilidad, que de acuerdo a los derechos humanos, este principio no puede establecer una jerarquía entre los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, los colectivos y los demás. ¿Por qué? Porque no hay ningún derecho menos importante que otro. O sea, esto significa que entre estos tres grupos de derechos no puede haber una jerarquía, o sea, no puedes acomodar uno por más importante que otros, o sea, todos tienen el mismo nivel de importancia y sin en cambio siguen siendo muy importantes. Y aquí entraría la duda, eh, ¿en quiénes son los que se encargan de que se apliquen y se respeten los derechos humanos? Pues la principal responsabilidad recae en los gobiernos. Estos no pueden permitir ninguna violación de los derechos humanos y tienen que crear condiciones para su absoluto cumplimiento. El órgano central de la ONU es el Consejo de Derechos Humanos, formado por 47 estados. Este Consejo de Derechos Humanos revisa regularmente la situación de los estados de los miembros. Asimismo, pueden enviar a expertos independientes a países específicos, pero existe un problema. En este órgano participan muchos estados que practican no proteger los derechos humanos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ocupa especialmente de la protección de los derechos humanos en guerras y conflictos armados. Sus esfuerzos se dirigen, por ejemplo, a luchar contra el reclutamiento de menores como soldados durante la guerra. La Corte Penal Haya existe por primera vez desde 1998. Esta es una instancia que se encarga de investigar y condenar los actos violentos graves de los derechos humanos, como son los genocidios, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Sus alcances son un poco limitados a causa de la falta de apoyo de importantes naciones
como los Estados Unidos de América o China. La Corte Penal Haya existe por primera vez desde 1998. Esta es una instancia que se encarga de investigar y condenar los actos violentos graves de los derechos humanos, como son los genocidios, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Sus alcances son un poco limitados a causa de la falta de apoyo de importantes naciones como los Estados Unidos de América o China. Sin embargo, este es un importante paso, ya que los criminales de guerra ya no pueden estar seguros de permanecer impunes sin que se les dé una sanción o implique alguna ley. Además de las organizaciones internacionales de la ONU, existen unas organizaciones y acuerdos de derechos humanos a niveles regionales. No son tan grandes, pero sirven de mucha ayuda. Algunos de estos son como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que son organizaciones pequeñas, regionales, de continentes diferentes, pero al igual se encargan de que el orden se conserve dentro de sus regiones o países. Entonces esto es muy importante porque pues a base de esto se pueden respetar un poco más los derechos humanos. La sociedad civil asume un papel importante, ya que las organizaciones no gubernamentales se encargan de vigilar en todo momento el respeto de los derechos humanos y de llamar la atención en caso de que sean violados. Mediante su presencia en la opinión pública, ejercen presión sobre los gobiernos y también participan en el desarrollo de las bases jurídicas. Esto significa que, pues, algunas organizaciones que no son del gobierno ayudan a la protección de los derechos humanos y también a nuevas leyes para proteger más lo que serían los derechos humanos. También debemos destacar la importancia de los institutos nacionales de derechos humanos, que asumen un esencial papel en la cuestión de vigilar los derechos humanos. Un claro ejemplo sería la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, que esta organización es nacional y se encarga de la protección y la defensa de los derechos humanos, ya que en algunas comunidades de este país, o excepto igual en las ciudades, hay veces que en los trabajos no se respetan las prestaciones laborales que se les concedieron en su contrato. Entonces ahí es donde puedes tú acudir a la CNDH y pedir que te orienten. Y algo cierto es que ningún ser humano desea ser torturado o discriminado a causa de su color de piel o de su religión. Toda persona aspira a poder expresar su opinión libremente, sin miedo a ser perseguido, a ser ofendido, a, a llegar a algunas cosas graves. Todo ser humano desea vivir una vida digna, bajo un techo, tener comida, comer saludablemente, tener una buena vida. Y todos estos deseos están englobados en el concepto de la universalidad de los derechos humanos. Hay que destacar que la universalidad se pone en juicio por estados o grupos responsables de violaciones o de los derechos humanos. Entonces estos grupos se encargan de impedir que nosotros los seres humanos podamos prosperar como personas y podamos llevar una vida buena, sin malos tratos, con una buena alimentación, con buenos derechos, con una casa. Entonces lo que se encargan estas, porque son organizaciones, aunque no lo crean, hay gente mala que se encarga
de que las demás personas no sean felices.